gracias. Thank you. Gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you. To Graça Machel and the Mandela family. A Graça Machel, a la familia Mandela, To President Zuma, al presidente Zuma, members of the government, miembros del gobierno, to heads of state, a los jefes de Estado y de gobierno past and present, que están aquí presentes, distinguidos invitados. it is a singular honor to be with you. Es un honor singular estar hoy aquí con ustedes para celebrar una vida como la de Mandela. To the people of South Africa, A los ciudadanos de Sudáfrica, people of every race, ciudadanos every walk of life, de todas las razas, de cualquier origen de la vida, el mundo os da las gracias por compartir a Nelson Mandela con nosotros. his struggle was your Su lucha fue vuestra lucha. struggle. His triumph, Su triunfo your triumph. fue vuestro triunfo. Your dignity and your hope found expression in his life. Vuestra dignidad y esperanzas encontraron su expresión en su vida, y vuestra libertad, vuestra democracia es su mejor legado. It is hard to eulogize any man, Es difícil to capture in words tener ídolos en los hombres, not just the capturar facts palabras, and the dates, no solo los hechos y las fechas but the que essential conforman truth una of a vida, person. pero la verdad esencial de una persona, Private joys and sorrows las alegrías privadas, las penas privadas, los momentos tranquilos that y illuminate las someone's soul. calidades únicas que iluminan la vida de una persona. For a giant of history Lo hemos visto en él, en este gigante de la historia, que movió una nación hacia la justicia, y en ese proceso movió también a millones de personas en todo el mundo. Born during World War I, Nacido durante la Primera of power, Guerra Mundial, a boy raised herding cattle and tutored by the elders of his Thembu tribe, un chico que fue cuidado por su tribu, Madiba would emerge as the last great liberator of the 20th Madiba century. emergió como el último gran liberador del siglo Gandhi, he XX. would lead a resistance movement, Como Gandhi lideró un movimiento de resistencia, prospect for success. un movimiento que al principio tenía pocas Like perspectivas Dr. King, de he would give éxito. potent voice Como el to the doctor claims Luther of the King oppressed dio voz and the moral necessity a los of oprimidos racial justice. y buscó acabar con la injusticia social. A brutal imprisonment that began in the Sufrió time of Kennedy un and encarcelamiento brutal en la época de Kennedy days of the Cold War. y de Khrushchev, que llegó hasta los últimos días de la Guerra Fría. Without the force of arms, he would, Emergió like de la Abraham cárcel Lincoln, hold his country together when y it al tried to igual break apart. que Abraham Lincoln movió a su país para acabar contra el apartheid A constitutional order to preserve y creó un orden constitucional que preservó la libertad para las generaciones commitment futuras. to democracy, Se comprometió con la democracia, con el Estado de Derecho. not only by his Ra- election, but by Esto his willingness se to ratificó no step solo por down su elección, sino por su after deseo only one term. de dejar el poder tras solo una legislatura. Given the sweep of his life, Dada toda su vida, the scope of his accomplishments, el ámbito the de todos admiration that sus he so logros, rightly earned, la admiración que tanto it's se tempting, ganó, I think, to remember Nelson Mandela as an icon. hay que recordar a Nelson Mandela, en mi opinión, Detached como un from icono. the tawdry affairs of lesser men. But Madiba himself Madiba strongly resisted such a lifeless portrait. Resistió Instead, Madiba insisted on sharing with us Madiba his doubts and insistió fears.
en compartir con nosotros sus dudas y sus miedos, sus errores de cálculo, al igual que sus victorias. No soy un santo, dijo, a menos que pensemos en un santo como alguien que lo sigue intentando. Y fue precisamente porque fue capaz de admitir sus imperfecciones, porque tenía tan buen humor, a pesar de las cargas que soportaba, le queríamos tanto. No era un busto de mármol, era un hombre hecho de carne y de hueso, un marido, un padre, un amigo. Por eso aprendimos tanto de él y por eso podemos seguir aprendiendo ahora tanto de él, porque nada de lo que consiguió era inevitable. Y viendo su vida, vemos un hombre que se ha ganado un hueco en la historia a través de la lucha, a través de la persistencia, de la fe. Nos enseña lo que es posible, no solo en las páginas de los libros de historia, sino también en nuestras propias vidas. Mandela nos mostró el poder de la acción, asumir riesgos en nombre de nuestros ideales. Quizás Mandela tenía razón cuando dijo que heredó ese sentido de ser testarudo de su padre. Tradujo la ira de millones de sudafricanos que habían sido humillados y quiso luchar contra el sistema que encarceló a personas como él. Pero como otros gigantes del CNA, los Zulus, los Tambos, Madina metió bajo disciplina a su furia y diseñó una organización y plataformas y estrategias para llevar a cabo su acción, para que los hombres y las mujeres pudiesen levantarse para defender la dignidad que Dios les había dado. Además, aceptó las consecuencias de sus acciones, sabiendo que levantarse en contra de los intereses especiales y de las injusticias comportaba un precio. Luchó contra la dominación blanca y contra la dominación negra. Compartió el ideal de una sociedad democrática, libre, donde todos vivan en armonía, con igualdad de oportunidades. Se trata de una idea, de un ideal que tenemos que seguir luchando para conseguir. Y él dijo que era un ideal por el que estaba dispuesto a morir. Mandela nos enseñó el poder de la acción, pero también nos enseñó el poder de las ideas. La importancia del razonamiento, de los argumentos. Hay que estudiar no solo aquellos con los que estás de acuerdo, sino también aquellos con los que no estás de acuerdo. Entendía que las ideas no podían ser contenidas por los muros. Acabó con el apartheid con su elocuencia y con su pasión, pero también por su formación. Utilizó décadas de encarcelamiento para dar forma a sus argumentos. Y también pudo mejorar el conocimiento de otros dentro del movimiento. Y aprendió el idioma, las costumbres de sus opresores, para que un día pudiese convencerles que su libertad dependía también de ellos. Mandela demostró que la acción y las ideas no eran suficientes. Independientemente de la razón que tuviese, esto tenía que verse respaldado por la ley y por las instituciones. Fue un hombre práctico. Puso a prueba sus conocimientos en las peores circunstancias, en las circunstancias de la historia. Fue inquebrantable en sus principios básicos, recordando al régimen del apartheid que los prisioneros, los presos, no eran simplemente contratos. Negoció
para transferir el poder, para establecer nuevas leyes, y todo eso para buscar un objetivo más amplio. Porque no era solo un líder del movimiento, sino un político con cualidades. Esto se ha visto en esta democracia multirracial, que encarna su visión de proteger a las minorías y a las mayorías, a los derechos de todos los sudafricanos. Por último, Mandela entendió los vínculos que unen el espíritu humano. Hay una palabra en Sudáfrica, Ubuntu, una palabra que atrapa el don más preciado de Mandela, el reconocimiento de que todos estamos unidos de una manera que es invisible a los ojos, pero que hay una unidad en la humanidad, que lo que conseguimos lo compartimos con el resto, lo tenemos que compartir con el resto y con las personas a las que les importamos. Nunca podemos saber qué porcentaje de este sentido era innato en él y cuánto se desarrolló en esa celda solitaria. Pero recordamos los gestos grandes y pequeños, presentando a sus carceleros como invitados distinguidos cuando tomó posesión, haciendo que el corazón de su familia ayudase a luchar contra el virus del SIDA. No solo encarnó a Ubuntu, enseñó a millones de personas a encontrar esa verdad dentro de sí mismos. Madiba liberó no solo a los presos, sino también a los carceleros. Demostró que hay que confiar en los otros para que esas personas también confíen en ti. Enseñarles que la reconciliación no es un asunto simplemente de olvidar el pasado, sino de enfrentarse al pasado con generosidad y con verdad. Cambió las leyes, pero también cambió los corazones. Para el pueblo de Sudáfrica, para todos aquellos a los que inspiró en todo el mundo, el fallecimiento de Madiba, sin duda, es un momento de dolor, pero también momento de celebrar una vida heroica. Y creo que también tenemos que reflexionar todos y cada uno de nosotros con honestidad, independientemente de nuestras circunstancias. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo aplico las lecciones de Madiba en mi propia vida? Es algo que yo me pregunto, como hombre y como presidente. Sabemos que como Sudáfrica, Estados Unidos superó siglos de subyugación racial. Y al igual que aquí, fueron necesarios los sacrificios de innumerables personas, conocidos y desconocidos, para llegar a este nuevo punto. Michelle y yo somos beneficiarios de esa lucha. Pero en Estados Unidos y en Sudáfrica y en países de todo el mundo no podemos permitir tener un progreso pensando que ya ha concluido el camino. Las luchas que siguen a la victoria de la desigualdad quizá no estén tan llenas de drama como las que vinieron antes, pero no son menos importantes que esas. En todo el mundo, hoy, seguimos viendo cómo los niños sufren por el hambre, por las enfermedades. Seguimos que hay niños sin escuelas. Seguimos viendo que hay jóvenes sin perspectivas de futuro. En todo el mundo, a día de hoy, los hombres y las mujeres siguen encarcelados por sus pensamientos políticos y siguen perseguidos por su apariencia, por su religión, por a quien aman. Eso sigue ocurriendo hoy. Por eso nosotros también
tenemos que seguir actuando en nombre de la justicia. We too must act on behalf of Nosotros peace. también tenemos que seguir actuando en nombre de la paz. There are too many people who happily embrace Hay muchas personas que abrazan con felicidad el legado de Madiba, pero que se resisten a hacer incluso reformas modestas que acaben con la pobreza, que acaben con la desigualdad. Hay muchos líderes que muestran solidaridad con la lucha de Mandela por la libertad, pero no liberan a su propio pueblo. And there are too many of us, Y muchos de too many of nosotros, us on the sidelines, muchos de nosotros, comfortable in complacency a los or lados, cynicism. caemos en la complacencia o en el cinismo Must be heard. cuando se tienen que escuchar nuestras The voces. questions we face today, Las preguntas a las que nos enfrentamos hoy, how to promote equality and justice, si fomentamos la justicia y la igualdad, how to uphold freedom and si human rights, si busco la libertad y defiendo los derechos humanos, si ponemos fin a los conflictos y a las guerras these things do sectarias, not have easy answers. estas cosas no tienen una respuesta There were no sencilla. easy answers in front of that child Pero tampoco había respuestas sencillas born in World War I. para ese niño nacido durante la Primera Guerra Mundial. Nelson Mandela nos recuerda que siempre parece imposible hasta que al final se hace. Sudáfrica demuestra que es cierto. Sudáfrica demuestra que podemos cambiar, que podemos elegir un mundo definido no por nuestras diferencias, sino por nuestras experiencias comunes. Podemos elegir un mundo definido no por el conflicto, sino por la paz, por la justicia, por las oportunidades. We will never see the likes of Nelson Mandela again. Nunca volveremos a ver las piernas de Nelson Mandela de nuevo, pero la luz de Nelson Mandela de nuevo. Pero quiero decir al pueblo de Sudáfrica y al mundo que vosotros podéis hacer su vida en la vuestra. Hace 30 años, como estudiante, aprendí de las luchas de Nelson Mandela y de las luchas que había en esta bonita tierra. Y eso ha perdurado en mí. Ha hecho que cumpla mis responsabilidades para con los otros y para conmigo mismo. Y me ha embarcado en un viaje que me ha llevado hoy hasta aquí. Y nunca tendré suficiente del ejemplo de Madiba, pero me enseñó a ser un hombre mejor. Nos hizo ver lo bueno que tenemos dentro de nosotros. Y ahora que este gran liberador descansa, y cuando volvamos a nuestras ciudades y a nuestros pueblos, a volver a nuestra rutina diaria, busquemos en su fortaleza, busquemos esa grandeza de espíritu, busquemos en eso a alguien dentro de nosotros mismos. Y cuando la noche sea oscura, cuando la justicia esté dentro de nuestros corazones, pensemos en Madiba y de las palabras que le reconfortaron en su celda. Independientemente del castigo, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Qué alma tan maravillosa era. Le vamos a echar mucho de menos. Que Dios bendiga la memoria de Nelson Mandela. Que Dios bendiga al pueblo de Sudáfrica.